que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Dicen que los monstruos no existen, que solo son cuentos inventados para asustar a los niños antes de dormir. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre se convierte en el reflejo más oscuro de esas palabras? Hoy, en el arte de escuchar el miedo, hablaremos de un caso que sacudió a toda Latinoamérica. Un hombre al que llamaron el monstruo de los Andes, un nombre que todavía hoy genera escalofríos. Su historia es un recorrido de abandono, violencia y sangre, un viaje desde la infancia marcada por el dolor hasta convertirse en uno de los mayores depredadores de la historia criminal. Y lo más inquietante es que su final quedó envuelto de un misterio. Su nombre, Pedro Alonso López. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia, un lugar caluroso con montañas, calles de tierra y un ambiente de pobreza marcada por la violencia. Era el séptimo de 13 hijos. Su padre, miembro del ejército, fue asesinado antes de que Pedro naciera. Su madre, una mujer que ejercía la prostitución, cargaba sola con la difícil tarea de alimentar a tantos hijos. Y tuvo una infancia infeliz por la violencia del ambiente, el exceso control de su madre y la ausencia de una figura paternal. Desde pequeño, Pedro sintió lo que significaba crecer sin amor. No había caricias, ni abrazos, ni palabras de aliento, solo órdenes, gritos y un rechazo constante. Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de la casa. 9 años y ya condenado a sobrevivir en las calles. Bogotá, años 50. La ciudad comenzaba a crecer, pero también a llenarse de niños abandonados, calles polvorientas, mercados caóticos, pandillas juveniles, hambre y frío. Pedro se convirtió en uno más de esos niños sin techo, durmiendo bajo cartones, buscando comida entre la basura. Y como si la vida no le hubiera quitado ya lo suficiente, en esas calles también fue víctima de abusos. Imaginen a un niño de apenas 9 años, perdido en la oscuridad, sin nadie que lo defienda. Ese dolor se convirtió en rabia. Rabia que más tarde transformaría en odio hacia los más vulnerables. A los 12 años fue acogido brevemente por una familia extranjera. Por un momento pensó que la suerte cambiaba, pero incluso ahí volvió a sufrir maltratos y abuso sexual. Escapó y nunca más confió en nadie. Con el tiempo, Pedro empezó a sobrevivir con pequeños robos. Esto lo llevó a entrar y salir de reformatorios, hasta que en 1969, a los 21 años, terminó en una prisión por hurto. Ahí nuevamente fue abusado por 4 presos, pero esta vez respondió con violencia extrema, quitándoles la vida a quienes lo habían dañado. El tribunal consideró que actuó en defensa propia, pero esa experiencia dejó una huella imborrable. Pedro descubrió que la violencia podía darle poder y esa lección le llevaría siempre consigo. En 1978, cuando salió de prisión, inició un oscuro recorrido por Sudamérica. Durante la década de los 70 y 80, Pedro Alonso López viajó por Colombia, Perú y Ecuador. Confesó haber atacado a más de 300 niñas, la mayoría entre 8 y 12 años. Pobres, humildes, que caminaban solas por mercados o calles de tierra. Pedro se ganaba su confianza con pequeños regalos o palabras dulces, y luego las apartaba de su entorno. La escena era aparentemente cotidiana. Una niña caminaba por el mercado de Quito, entre sus puestos de fruta y ropa barata. La multitud iba y venía sin notar nada extraño. Entre la gente, un hombre de rostro sereno la observaba. Tenía una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que hacía.
Se acercaba con una sonrisa y palabras suaves, ofreciéndoles pequeños regalos, dulces, promesas de juego. Para cualquiera que mirara desde lejos, parecía un gesto amable, un desconocido ayudando a una niña. Nadie sospechaba nada. Lo que hacía diferente a Pedro Alonso López no era la fuerza física ni un acto impulsivo, era su capacidad de ganarse la confianza en cuestión de segundos. Tenía la mirada fija, la voz firme y convincente. Y lo más perturbador, la habilidad de ocultar sus verdaderas intenciones bajo una apariencia tranquila. Para la víctima no había peligro, hasta que ya era demasiado tarde. Pedro dijo buscar a las que tuvieran la mirada más inocente y abordarlas de día, porque de noche pensaba que desconfiarían. Pedro Alonso, tras ganarse la confianza de las niñas, las llevaba a lugares apartados, muchas veces zonas rurales o desacampadas. Ahí es donde cometía sus ataques. Después, los cuerpos quedaban abandonados en esos sitios, cubiertos apenas con tierra o piedras. Él mismo confesó años después que en ocasiones volvía al lugar solo para revivir mentalmente lo que había hecho, no para contacto físico posterior, sino como parte de su obsesión y compulsión. En esos parajes solitarios quedaba el eco de sus crímenes. No había intención de ocultar, solo de dejar atrás aquello que, en su mente retorcida, ya había cumplido un propósito. Para él, los cuerpos eran simplemente rastros de un impulso que no podía controlar. Perfil psicológico. Infancia traumática. Pedro creció sin afecto, abandono y violencia constante. Su padre murió antes de que naciera y su madre, sobrecargada, no pudo ofrecer un cuidado estable. Estos factores marcaron profundamente su desarrollo emocional, generando una base de desconfianza y resentimiento hacia el mundo. Abusos y experiencias de poder. Fue víctima de abusos desde niño, tanto en la calle como en internados y prisiones. Esas experiencias lo hicieron asociar el poder con la violencia y lo convirtieron en alguien que buscaba controlar a otros para sentirse fuerte. Falta de empatía. Uno de los rasgos más claros de su psicología fue la deshumanización de sus víctimas. Las veía como objetos de su compulsión, no como personas. Este patrón indica rasgos psicopáticos, donde las emociones básicas como la culpa o la empatía están severamente afectadas. Compulsión y repetición. Sus actos no eran impulsivos ni aleatorios. Existía una necesidad interna de repetir su patrón. Esto revela un componente obsesivo, una especie de ciclo que no podía interrumpir, independientemente de las consecuencias. Manipulación y control. Pedro tenía un encanto superficial, sabía cómo ganarse la confianza de los demás en segundos. Usaba palabras suaves, regalos y promesas para acercarse a sus víctimas. Este nivel de manipulación también se refleja en cómo engañó a las autoridades inicialmente y en cómo logró desplazarse por varios países sin ser detectado durante años. Psicopatía y ausencia de remordimiento. Mostraba frialdad y satisfacción al recordar sus actos, un rasgo típico de los criminales con psicopatía marcada. No había remordimiento ni miedo a ser descubierto. Su motivación era la compulsión y el control sobre sus víctimas. Se sabe que fue capturado por un grupo de ayacuchanos en el centro y sur de Perú, mientras intentaba secuestrar a una de las víctimas de tan solo 9 años. Los ayacuchanos lo despojaron de su ropa, pertenencias, lo retuvieron y lo enterraron vivo sobre la tierra. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero estadounidense intervino y convenció a sus captores que el asesinato era impío y que debían entregar a Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales y policiales no querían perder tiempo en la investigación, la denuncia procedente de las pequeñas tribus, y el gobierno peruano deportó a Pedro a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región, incluso frecuentemente se detiene en Colombia. En 1980, en la ciudad de Ambato, Ecuador, varias niñas y jóvenes habían desaparecido. La comunidad estaba alarmada y las familias empezaron a presionar a las autoridades.
Un intento fallido de López fue clave. Una madre notó que un hombre intentaba llevarse a su hija con engaños. Logró intervenir a tiempo y alertó a la policía. Con la denuncia, la policía empezó a seguir sus movimientos. Fue detenido poco después en circunstancias sospechosas, y su comportamiento levantó aún más dudas. Al interrogarlo, él negó todo. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían que emplear una estrategia diferente para hacer hablar a su sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote. El diseño de estrategia de la policía era que el padre Gudino se ganara la confianza del sospechoso y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos de violencia que el padre Gudino no pudo oír ninguno más y pidió que se le sacara de la celda. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de estos asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiples asesinatos y fue sentenciado a 16 años de cárcel. En un giro perturbador, Pedro Alonso López no solo confesó, tomó a la policía de la mano y los llevó por caminos de tierra, por quebradas y desacampados. Señalaba lugares con calma, con frialdad que lava la sangre, y allí, bajo la tierra, las piedras, la verdad salía a la luz. No eran palabras al viento, eran pruebas silenciosas, pruebas que confirmaban que la magnitud de sus crímenes superaban cualquier sospecha. Esa colaboración, por macabra que fuera, sirvió para confirmar que no se trataba solo de un hablador, sino de alguien que realmente conocía los escenarios de los hechos. En Ecuador se confirmaron al menos 57 casos, aunque él asegura que fueron muchos más. En 1981 fue condenado en Ecuador a la pena máxima vigente en ese tiempo, 16 años de prisión. Cumplió 14 por buena conducta. Tras ser liberado en 1994, fue deportado a Colombia y luego internado en un hospital psiquiátrico. En 1998 es declarado sano y salió nuevamente en libertad. Desde entonces su paradero es incierto, lo que alimenta aún más el mito y el miedo en torno a su figura. Este ha sido, sin duda, uno de los casos más perturbadores que hemos contado hasta ahora. La historia de Pedro Alonso López no solo estremece por la magnitud de sus crímenes, sino por lo que nos revela sobre la frialdad de la infancia cuando no está protegida. Nos recuerda que los monstruos muchas veces no se esconden en la oscuridad, caminan a plena luz del día, disfrazados de amabilidad y calma. Por eso queremos hacerles una invitación. Cuiden a sus hijos, estén atentos, hablen con ellos, enséñenles a reconocer los riesgos. No se trata de vivir con miedo, sino de aprender a vivir con precaución, porque nunca sabemos en qué momento alguien con malas intenciones puede cruzarse en su camino. El caso de Pedro Alonso López es una advertencia. El mal existe y a veces se esconde detrás de una sonrisa. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si esta historia te atrapó, compártela, suscríbete y déjanos tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.